Teoría y praxis. Immanuel Kant, parte 2, de la relación de la teoría con la práctica en el derecho político, contra Hobbes. Entre todos los contratos por lo que una multitud de hombres se une en una sociedad, pactum social, el que establece una constitución civil entre ellos, pactum unionis civiles, es de una especie tan particular que, aunque desde el punto de vista de la ejecución tenga mucho en común con los demás que se dirigen precisamente a un fin cualquiera que a ser obtenido en común, se diferencia esencialmente, sin embargo, de todos los demás en el principio de su institución, constituciones civiles. La unión de muchos hombres en vista de algún fin común que todos tienen se encuentra en todos los contratos sociales, pero la unión de esos mismos hombres, que es en sí misma un fin que cada uno debe tener. Por consiguiente, la unión en toda relación externa de los hombres en general, que no pueden menos que caer en influjo recíproco, es un deber incondicionado y primero. Semejante unión no puede encontrarse sino en una sociedad que se halle en estado civil, esto es, que constituya una comunidad. Ahora bien, el fin que en tal relación externa es en sí mismo deber e incluso la suprema condición formal, conditio sine qua non, de todos los restantes deberes externos, es el derecho de los hombres bajo leyes públicas de coacción, mediante las cuales se puede asignar a cada uno lo suyo y asegurarlo y contra toda usurpación del otro. Pero el concepto de un derecho externo en general procede totalmente del concepto de libertad en relación externa de los hombres entre sí y no tiene nada que ver con el fin que todos los hombres tienen de manera natural, la intención de alcanzar felicidad, ni con la prescripción de los medios para lograrlo. De modo que por esa razón ese fin no tiene en absoluto que mezclarse con aquella ley como fundamento de determinación de ésta. El derecho es la limitación de la libertad de cada uno a la condición de que esta libertad concuerde con la libertad de todos. En tanto, esa concordancia es posible según una ley universal. El derecho público es el conjunto de leyes externas que hace posible tal concordancia universal. Ahora bien, como toda limitación de la libertad por el arbitrio de otro se llama coacción, resulta que la constitución civil es una relación de hombres libres que, sin perjuicio de su libertad en todo su unión con otros, están sin embargo bajo leyes de coacción. Y esto porque la razón misma lo quiere así, y ciertamente la razón pura, legisladora a priori, que por considerarla fin empírico alguno, todos los fines empíricos se hallan abarcados por el nombre general de felicidad. Cuando se colocan en el punto de vista de ese fin y de lo que cada uno quiere poner en ello, los hombres piensan de modos muy diversos.
de manera que su voluntad no puede ser puesta bajo un principio común, ni tampoco entonces bajo una ley externa que concuerde con la libertad de los demás. Así, el Estado civil, considerado meramente como Estado jurídico, se funda en los siguientes principios a priori. 1. La libertad de cada miembro de la sociedad como hombre. 2. La igualdad de cada miembro con cualquier otro como súbdito. 3. La independencia de cada miembro de una comunidad como ciudadano. Estos principios son menos leyes que da el Estado ya establecido que leyes solo según las cuales es posible el establecimiento de un Estado conforme a los puros principios racionales del derecho humano externo en general. Así, 1. La libertad en tanto hombre, cuyo principio para la constitución de una comunidad expreso en la fórmula: nadie me puede obligar a ser feliz a su manera, tal como él se figura el bienestar de los otros hombres, sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal que al aspirar a semejante fin no perjudique la libertad de los demás, que puede coexistir con la libertad de cada uno según una ley universal posible. Esto es, con tal que no perjudique ese derecho del otro. Un gobierno fundado en el principio de la benevolencia para con el pueblo, tal como el de un padre para con los hijos, es decir, un gobierno paternal, imperium paternale, en el que entonces los súbditos, como niños menores de edad incapaces de diferenciar lo que les es verdaderamente útil o dañino, están obligados a comportarse de un modo meramente pasivo a fin de esperar únicamente del juicio del jefe de Estado la manera en que deben ser felices, y solo de su bondad el que él lo quiera igualmente. Un gobierno así es el mayor despotismo pensable, constitución que suprime toda libertad de los súbditos, que por tanto no tienen derecho alguno. El único gobierno pensable para hombres capaces de derechos, a la vez que en relación con la benevolencia del soberano, no es un gobierno paternal, sino un patriótico, imperium no paternale, sed patrioticum. En efecto, la manera de pensar es patriótica cuando cada uno dentro del Estado, sin exceptuar a su jefe, considera a la comunidad como el regazo materno, o al país como el suelo paterno del cual en el cual ha salido él mismo, y al que tiene que legar como una costosa prenda con el solo fin de preservar los derechos del país mediante leyes de la voluntad común, sin atribuirse la facultad de usar el país según su capricho incondicionado. Este derecho de la libertad le corresponde al miembro de la comunidad en tanto hombre, a saber, en la medida en que éste es un ser que en general es capaz de derechos. La igualdad en tanto súbdito se puede formular así: cada miembro de la comunidad tiene con respecto a los demás derechos de coacción, con la sola excepción del jefe de la misma, porque éste no es miembro de ella, sino su creador o conservador. Que el único
tiene la facultad de coaccionar sin estar sometido él mismo a una ley de coacción. Pero cualquiera que en un estado se halle bajo leyes es súbdito, por tanto sometido al derecho de coacción como los demás miembros de la comunidad. Uno solo está exceptuado en su persona física o moral, el jefe de estado, que él solo puede ejercer la coacción jurídica de todos. Pues si bien éste pudiese ser coaccionado, no sería el jefe del Estado, y la serie ascendente de la subordinación iría al infinito. Pero si hubiese dos personas libres de coacción, ninguna de las dos estaría bajo leyes de coacción y ninguna podría hacerle justicia a la otra, lo que es imposible. Esa igualdad universal de los hombres en un estado como súbditos de éste es, sin embargo, perfectamente compatible con la mayor desigualdad en cantidad o en grados de su propiedad, ya sea superioridad física o espiritual sobre los demás, ya sean bienes de fortuna que les son externos y derechos en general, de los que puede haber muchos en sus relaciones con los demás. De manera que el bienestar de uno depende mucho de la voluntad del otro. El del pobre depende de la del rico. O que uno tiene que obedecer, como el hijo a los padres o la mujer al marido, y el otro lo manda, o que uno sirve como el jornalero y el otro retribuye, etc. Pero según el derecho, que como decisión de la voluntad general solo puede ser uno, y que concierne a la forma del derecho, no a la materia o al objeto sobre el que tengo un derecho. Todos son, en cuanto súbditos, iguales entre sí, puesto que ninguno puede coaccionar al otro sino mediante la ley pública y mediante el ejecutor de la misma. El jefe de Estado, pero también mediante esta, cada uno se resiste en igual medida, y nadie puede perder esta facultad de coaccionar. Por consiguiente, la facultad de tener un derecho contra otros, sino por el derecho de su propio crimen, y tampoco nadie puede renunciar por sí mismo a ese derecho, es decir, por un contrato. Por consiguiente, nadie puede hacer mediante un acto jurídico que no haya derechos, sino solo deberes, pues de este modo se privaría a sí mismo del derecho de hacer un contrato, y éste, por tanto, se suprimiría a sí mismo. Ahora bien, de esta idea de la igualdad de los hombres en la comunidad como súbditos, se deriva igualmente la fórmula siguiente: todo miembro de la comunidad tiene que poder lograr cada grado de condición en la comunidad, grado adecuado a un súbdito, al que lo pueden llevar su talento, su aplicación y su suerte, y sus co-súbditos no pueden impedírselo en virtud de una prerrogativa hereditaria, como privilegiados que gozan de cierta condición, que les permita mantenerlo eternamente a él y a sus descendientes bajo esa prerrogativa. Pues, como todo derecho consiste meramente en la limitación de la libertad de los otros, a la condición de que ella pueda coexistir con la mía según una ley universal, y como el derecho público en una comunidad es simplemente el estado de una legislación real, conforme a ese principio y apoyada por la fuerza, en virtud de la cual todos aquellos que como súbditos pertenecen a un pueblo se encuentran en
se encuentran en estado jurídico, estatus jurídico en general, es decir, en un estado de igualdad de acción y de reacción, de un libre arbitrio que limita a otro conforme con la ley universal de libertad. Este estado se llama estado civil. De esto resulta que el derecho innato de cada uno en ese estado, es decir, previo a todo acto jurídico de su parte, con respecto a la facultad de coaccionar a cualquier otro a permanecer siempre dentro de los límites del acuerdo entre el uso de su libertad y la mía, es el mismo para todos. También ahora, como el nacimiento no es ningún acto de quien ha nacido y por tanto no puede implicar ninguna desigualdad del estado jurídico ni ninguna sumisión a las leyes de coacción, salvo la que le es común con todos los demás en tanto súbditos del único poder legislativo supremo, resulta que no puede haber ningún privilegio innato de un miembro de la comunidad en tanto co-súbdito sobre otro, y nadie puede legar el privilegio del rango que tiene en la comunidad a sus descendientes. Por tanto, tampoco puede, como si su nacimiento lo calificara para la condición señorial, impedir coactivamente a otros que lleguen por mérito propio a los grados superiores de la subordinación, de lo superior y de lo inferior, sin que uno sea imperans y el otro subjectus. Puede legar todo lo demás que es cosa, lo no concerniente a la personalidad, y puede ser adquirido como propiedad y también enajenado por él, y así puede producir en una serie de descendientes una considerable desigualdad de los medios de fortuna entre los miembros de una comunidad, mercenario o locatario, propietario rural y peones agrícolas, etc. Solo que no debe impedir que estas personas tengan la facultad, si su talento, su aplicación y su suerte lo hacen posible, de ascender a circunstancias iguales, pues de otro modo podría coaccionar sin ser a su vez coaccionado por la reacción de los otros, y se elevaría por encima del grado de co-súbdito. Ningún hombre que vive en el estado jurídico puede perder esa igualdad, a no ser por su propio crimen, pero jamás por contrato o por violencia de guerra, occupatio bellica, pues no puede por acto jurídico alguno, ni el propio ni el ajeno, dejar de ser dueño de sí mismo y entrar en la clase de los animales domésticos que se usan para todo servicio como se quiera, y a los que se mantiene en este estado sin su consentimiento tanto tiempo como se quiera, aunque con la limitación de no estropearlos o matarlos, limitación que a veces es sancionada por la religión, como ocurre entre los indios. Se puede considerar feliz a un hombre de cualquier condición con tal que sea consciente de que solo depende de sí mismo, de su poder o de su voluntad formal, o de circunstancias de las que no puede culpar a otro, y que no depende de la voluntad irresistible de otro. El hecho de que no se eleve al mismo rango de los demás, quienes en tanto sus súbditos
no tienen en cuestión de derecho ventaja alguna sobre él. 3. La independencia civil-suficiente de un miembro de la comunidad como ciudadano, esto es, como legislador. En cuanto a la legislación misma, todos los que son libres e iguales bajo leyes públicas ya existentes no deben, sin embargo, ser considerados como iguales en lo referente al derecho de dar esas leyes. Quienes no son capaces de ese derecho están, sin embargo, en tanto miembros de la comunidad sometidos a la obediencia de esas leyes y de este modo participan en la protección que esas aseguran, solo que no como ciudadanos, sino como protegidos. Ocurre que todo derecho depende de leyes, pero una ley pública que determina para todos lo que debe serle jurídicamente permitido o prohibido es el acto de una voluntad pública de la que surge todo derecho y que por consiguiente no tiene que cometer injusticia contra nadie. Pero esta voluntad no puede ser otra sino la del pueblo todo, todos decidiendo sobre todos y por consiguiente cada uno sobre sí mismos, pues solo con respecto a sí mismo nadie puede ser injusto, pero si es un otro que uno mismo, la simple voluntad de un individuo diferente no puede decidir acerca de él nada que podría no ser justo. Por tanto, su ley exigiría aún otra ley que limitara su legislación, por lo que ninguna voluntad particular puede legislar para una comunidad. Propiamente concurren para constituir ese concepto los conceptos de libertad externa, de igualdad y de unidad de la voluntad de todos, siendo la independencia la condición de esta unidad, puesto que el voto es requerido cuando libertad e igualdad están reunidas. Se llama esta ley fundamental que solo puede surgir de la voluntad general, unida, del pueblo, el contrato originario. Ahora bien, el que tiene derecho de voto en esa legislación se llama ciudadano, citoyen, esto es, ciudadano del Estado, Stadtbürger, y no ciudadano de la ciudad, bourgeois. La cualidad que se exige para ello fuera de la cualidad natural, no ser ni niño ni mujer, es esta única: que el hombre sea su propio señor, sui iuris, por tanto, que tenga alguna propiedad abarcando bajo este término cualquier habilidad, oficio o talento artístico o ciencia, que lo mantenga, es decir, que en los casos en que es otro quien le permite ganarse la vida, sea necesario que la gane solo por enajenación de lo que es suyo, y no consintiendo que hagan uso de sus fuerzas, y por tanto es necesario que no esté al servicio, en el sentido propio de la palabra, de ningún otro que no sea la comunidad. Ahora bien, en esto los gremios y los grandes o pequeños propietarios son todos iguales entre sí, en el sentido de que cada uno no tiene derecho más que a un voto. Pues con respecto a estos últimos, sin plantear incluso la cuestión de saber cómo ha podido ocurrir con derecho que alguien llegara a apropiarse
de más tierra de la que podía utilizar con sus propias manos, pues la adquisición por conquista guerrera no es en modo alguno adquisición primera. Y como ha podido ocurrir que muchos hombres que de otro modo habrían podido en conjunto adquirir un estado estable de propiedad, se han visto reducidos por ello a servir al precedente para poder vivir. Sería ya contradecir el precedente principio de igualdad el que una ley les acordara el privilegio que permitiría a sus descendientes sea permanecer siempre grandes propietarios de feudos, sin que les fuese permitido vender o dividir sus bienes por transmisión hereditaria, para que más gente del pueblo aprovechara de ellos, sea que nadie pudiera adquirir parte alguna de esos bienes, en el caso en que la división estuviese permitida, a menos que pertenecer a cierta clase de hombres arbitrariamente constituida con ese fin. Lo que significa que el gran propietario suprime otros tantos propietarios más pequeños con sus votos que podrían tomar su lugar. Así no vota en nombre de estos otros y por tanto no tiene más que un voto. Por consiguiente, como solo de la capacidad, de la habilidad y de la suerte de cada miembro de la comunidad hay que hacer depender la posibilidad de todos del adquirir el todo y para cada uno la de adquirir una parte, pero como también esta diferencia no puede ser tomada en cuenta en la legislación general, resulta que hay que juzgar la cantidad de votantes destinados a legislar según la cantidad de poseedores y no según la importancia de las posesiones. Pero es necesario también que todos los que tienen ese derecho de voto hagan concordar sus votos con esa ley de justicia pública, pues de lo contrario ocurriría un conflicto de derecho entre los que no hacen concordar sus votos y los precedentes, conflicto que exigiría un principio de derecho superior para ser resuelto. Sí, entonces no se puede esperar esa unanimidad por parte de un pueblo entero. Y si por tanto no se puede esperar alcanzar más que una mayoría de votos, provenientes por cierto, no de votantes directos en el caso de un pueblo grande, sino solo de delegados a título de representantes del pueblo. Será el principio mismo que radica en contentarse con esa mayoría, en tanto principio admitido con el acuerdo general, por tanto, mediante un contrato, el que tendrá que ser el principio supremo del establecimiento de una institución civil. Conclusión. Hay aquí entonces un contrato originario, solo sobre el cual se puede fundar entre los hombres una constitución civil, por tanto, enteramente legítima y constituir una comunidad. Pero ese contrato, llamado contractus originarius o pactum sociale, en tanto coalición de cada voluntad particular y privada en un pueblo, en una voluntad general y pública con el fin de una legislación únicamente jurídica, no ha de ser supuesto como un hecho e incluso no es posible suponerlo como tal, como si ante todo hubiese que comenzar por probar por la historia que un pueblo en cuyos derechos y obligaciones hemos entrado a título de descendientes,
hubo de ejecutar realmente un día tal acto y dejarnos acerca de él, oralmente o por escrito, un informe seguro o un documento para considerarse obligado a una constitución civil ya existente. Se trata, al contrario, de una simple idea de la razón, pero que tiene una realidad práctica, indudable, en cuanto obliga a cada legislador a que dé sus leyes como si éstas pudieran haber emanado de la voluntad colectiva de todo un pueblo, y a que considere a cada súbdito en tanto éste quiera ser ciudadano, como si hubiese contribuido a formar con su voto una voluntad semejante, pues esta es la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública. Pues esta es la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública. En efecto, si la ley estuviera constituida por tal modo que fuera imposible que todo un pueblo pudiese prestarle acuerdo, si por ejemplo una ley decretara que cierta clase de súbditos debe poseer hereditariamente el privilegio de la nobleza, no sería justa. Pero si es solo posible que un pueblo le preste acuerdo, es entonces un deber tener la ley por justa, incluso suponiendo que el pueblo se halle en el presente en una situación o en una disposición de su manera de pensar tales que si se le interrogara a ese respecto rehusaría probablemente su asentimiento. Pero es manifiesto que esa limitación vale solo para el juicio del legislador, no para el súbdito. Sí, entonces un pueblo que se halla bajo cierta legislación actualmente en vigor juzgara que es muy probable que pierda su felicidad, ¿qué ha de hacer? ¿Debe acaso resistir? La respuesta solo puede ser no. La respuesta solo puede ser no tiene nada que hacer sino obedecer. Pues aquí no se trata de la felicidad que el súbdito puede esperar de una institución o del gobierno de la comunidad, sino ante todo únicamente del derecho que se le debe asegurar a cada uno por este medio. Este es el principio supremo del que tienen que derivar todas las máximas referidas a una comunidad y no puede ser limitado por ningún otro. Respecto a lo primero, a la felicidad, ningún principio universalmente válido puede ser dado como ley. En efecto, tanto la circunstancia como también la ilusión plena de contradicciones y demás, siempre cambiante en las que el individuo pone su felicidad, pero nadie puede prescribirle dónde puede poner la felicidad, hacen que todo principio firme sea imposible en sí mismo, inútil para fundar una legislación. La proposición Salus Publica Suprema Civitatis Lex Est mantiene intactos su valor y autoridad, pero la salud pública que se ha de considerar en primer lugar es precisamente esa constitución legal que asegura la libertad de cada uno mediante leyes, en lo cual cada uno es muy dueño de buscar su felicidad en el modo que le parezca mejor, con tal solamente que no dañe la libertad legal general, es decir, el derecho de los demás súbditos. Si el poder supremo da leyes dirigidas directamente a la felicidad, al bienestar de los ciudadanos, a la población, etc.,
no lo hace con el fin del establecimiento de una constitución civil, sino simplemente como medio de asegurar el estado jurídico, principalmente contra los enemigos externos del pueblo. En esto, el jefe de Estado tiene que estar facultado para juzgar él mismo, y solo él, si tales medidas son necesarias para la prosperidad de la comunidad, prosperidad que es indispensable para asegurar la potencia y solidez de la comunidad, tanto en lo interior como contra los enemigos externos. Pero no está facultado para hacer que el pueblo, por así decirlo, sea feliz contra su voluntad, sino únicamente para hacer que el pueblo exista como comunidad. Cuando se trata de juzgar si se ha sido prudente o no al tomar tal medida, es verdad que el legislador puede equivocarse, pero este no es el caso cuando se pregunta a sí mismo si la ley concuerda o no con el principio del derecho, pues aquí dispone e incluso a priori, a manera de pauta infalible de esa idea del contrato originario, y no necesita, como en el caso del principio de la felicidad, esperar experiencias que le enseñen ante todo si sus medidas son eficaces. Pues con tal que no haya contradicción en todo un pueblo, conceda unánimemente su voto a una ley semejante, pues con tal que no haya contradicción en que todo un pueblo conceda unánimemente su voto a una ley semejante, por penoso que le sea aceptarla, esa ley es conforme al derecho. Pero si una ley pública es conforme al derecho, por tanto, irreprochable desde este punto de vista, irreprensible, se une con ella la facultad de coaccionar, así como, por otra parte, la prohibición de oponerse a la voluntad del legislador, incluso si no es por actos, es decir, que el poder en el Estado que da a la ley su efecto es tal que no se puede resistirlo, es irresistible. Y no hay comunidad que tenga existencia de derecho sin un poder semejante, tal que suprima toda resistencia interior, pues esta resistencia se inspiraría en una máxima que, si fuese universalizada, aniquilaría toda constitución civil y exterminaría el único estado en que los hombres pueden estar en posesión de derechos en general. De aquí se sigue que toda oposición al poder legislativo supremo, toda sublevación que permita traducir en actos el descontento de los súbditos, todo levantamiento que estalle en rebelión es en una comunidad el crimen más grave y condenable, pues arruina el fundamento mismo de la comunidad. Y esta prohibición es incondicionada hasta tal punto que cuando incluso ese poder o su agente, el jefe de Estado, han violado hasta el contrato originario y de ese modo se han desposeído a los ojos del súbdito del derecho de ser legisladores, puesto que autorizan al gobierno a proceder de manera absolutamente violenta, tiránica. Sin embargo, al súbdito no le está permitida resistencia alguna en tanto contra violencia. Esta es la razón porque en una constitución civil ya subsistente el pueblo no tiene más el derecho de determinar un juicio estable acerca del modo en que esa constitución debe ser gobernada,
Pues supongamos que tenga ese derecho y precisamente el derecho de oponerse a la decisión del jefe real del Estado. ¿Quién debe decidir de qué lado está el derecho? No puede hacerlo ninguno de los dos, pues sería juez en su propia causa. Se necesitaría entonces que hubiera un jefe por encima del jefe para decidir entre éste y el pueblo, lo que es contradictorio. Tampoco se puede hacer que intervenga aquí un derecho de necesidad, ius in casus necessitatis, que por lo demás en calidad de presunto derecho de cometer injusticia en la extrema necesidad física. Es un absurdo, ni que suministre la clave que permitiría levantar la barrera que limita el poder propio del pueblo, pues el jefe de Estado puede justificar su duro proceder para con los súbditos por la rebeldía de estos, así como los súbditos pueden justificar su rebelión contra el jefe de Estado quejándose de una pena inmerecida. ¿Y quién decidirá en este caso? El que se encuentre en posesión de la administración, el jefe de Estado, el único en poder de hacerlo, y por tanto nadie dentro de la comunidad puede tener el derecho de disputarle esa posesión. Encuentro, sin embargo, a hombres respetables que afirman ese derecho del súbdito a oponerse a la fuerza a su jefe en ciertas circunstancias, entre los cuales solo quiero mencionar aquí al muy prudente, preciso y modesto Achenual en sus lecciones de derecho natural. Dice: si el peligro que amenaza a la comunidad proveniente del hecho de que se soporta desde hace mucho tiempo la injusticia del soberano es más importante que el peligro que sería de temer en caso de tomar las armas contra él, entonces el pueblo se le puede resistir, infringir su contrato de sumisión en favor de ese derecho y destronarlo como tirano. Y concluye así: de tal modo, con relación a su anterior soberano, el pueblo retorna al estado de naturaleza. Creo sinceramente que ni Achenual ni ninguno de los honrados hombres que razonadamente concuerdan con él sobre esa cuestión hubiesen aconsejado o aprobado, llegado el caso, empresas tan peligrosas. Además, apenas es dudoso que si hubiesen fracasado esos levantamientos por los que Suiza, los Países Bajos o incluso Gran Bretaña alcanzaron sus actuales constituciones, reputadas como tan felices, los lectores de la historia de esos levantamientos no verían en la ejecución de sus autores ahora tan ensalzados, sino el merecido castigo de los grandes criminales nacionales. Pues el resultado se entremete habitualmente en nuestra apreciación de los fundamentos del derecho, aunque ese resultado sea incierto, mientras que los fundamentos son ciertos. Pero es claro que en lo concerniente a estos últimos, incluso si se admite que mediante tal levantamiento no se comete injusticia alguna contra el soberano país, quien eventualmente habría violado una ius entre considerada como un pacto fundamental real en el pueblo. El pueblo, con ese modo de tratar de hacer justicia a esos principios, habría cometido injusticia en altísimo grado, pues ese modo, si se lo admite como máxima,
vuelve insegura toda constitución jurídica e introduce el estado de una completa ausencia de ley, status naturalis, en el que todo derecho cesa, por lo menos de tener efecto. Solo quiero advertir acerca de esa propensión que lleva a muchos autores bien pensantes a hablar en favor del pueblo para su perdición, que la misma proviene en parte de la ilusión habitual que consiste en hacer intervenir en sus juicios el principio de la felicidad cuando se trata del principio del derecho, en parte también del hecho de que por no haber encontrado un contrato realmente propuesto a la comunidad, aceptado por su soberano y sancionado por ambos, toma la idea de un contrato originario, idea que siempre se encuentra como fundamento en la razón, por algo que tiene que ocurrir realmente, y de esta manera piensan conservar para el pueblo la facultad de abandonarlo a discreción en el caso de una violación grosera, por lo menos según la propia apreciación del pueblo. Se ve aquí claramente cuánto mal ocasiona, incluso en el derecho político, el principio de felicidad, que propiamente no es principio alguno determinado. Ocasión a tanto mal como en la moral. Repetiremos este párrafo. Aquí ocurre ahora el estado de anarquía con todos sus horrores, que al menos son posibles por este estado, y la injusticia que ocurre allí es entonces la que cada partido comete contra otro en el seno del pueblo, como surge claramente en el ejemplo citado, en que los súbditos sublevados de ese estado quisieron finalmente imponer por la fuerza a otros una constitución que habría sido mucho más opresiva que la que acababan de abandonar, pues habrían sido devorados por los clérigos y los aristócratas, mientras que bajo el soberano que reinara sobre todos habrían podido esperar una mayor igualdad en el reparto de las cargas del Estado. Solo quiero advertir acerca de esa propensión que lleva a muchos autores bien pensantes a hablar en favor del pueblo para su perdición, que la misma proviene en parte de la ilusión habitual que consiste en hacer intervenir en sus juicios el principio de la felicidad cuando se trata del principio del derecho, en parte también del derecho que, por no haber encontrado un contrato realmente propuesto a la comunidad, aceptado por su soberano y sancionado por ambos, toman la idea de un contrato originario, idea que siempre se encuentra como fundamento en la razón, por algo que tiene que ocurrir realmente, y de esta manera piensan conservar para el pueblo la facultad de abandonarlo a discreción en el caso de una violación grosera, por lo menos según la propia apreciación del pueblo. Se ve aquí claramente cuánto mal ocasiona, incluso en el derecho político, el principio de la felicidad, que propiamente no es principio alguno determinado. Ocasión a tanto mal como en
la moral, incluso entendiéndolo en la opinión más favorable de quien lo enseña. El soberano quiere hacer feliz al pueblo según su particular concepto y se vuelve déspota. El pueblo no quiere desistir de la general pretensión humana a la felicidad y se vuelve rebelde. Si se hubiese preguntado ante todo qué corresponde al derecho, donde los principios están establecidos a priori y donde el empirista no puede chapucear, la idea de contrato social habría conservado su indiscutible autoridad, pero no como hecho, como lo quiere Danton, que a falta de tal contrato declara nulos y sin valor todos los derechos que se encuentran en la Constitución Civil realmente existente, así como toda propiedad, sino únicamente como principio racional de la apreciación de toda constitución jurídica pública en general. Y se discerniría que antes de que exista la voluntad general, el pueblo no posee ningún derecho a la coacción contra su soberano, puesto que solo por medio de este último el pueblo puede coaccionar jurídicamente. Pero si esa voluntad existe, tampoco el pueblo podría ejercer coacción contra el soberano, pues en este caso sería el pueblo el soberano supremo. Por tanto, el pueblo jamás dispone de un derecho de coacción contra el jefe del Estado, un derecho de resistencia en palabras o en actos. Vemos también que esta teoría se confirma suficientemente en la práctica. En la Constitución de Gran Bretaña, en la que el pueblo interviene mucho como si fuera el modelo para el mundo entero, observamos, sin embargo, que nada se dice acerca de la facultad que pertenece al pueblo en caso de que el monarca violara el contrato de 1688. Por tanto, si el monarca quisiera violarlo, queda reservada secretamente una rebelión contra él, pues no hay ley alguna al respecto, pues que la Constitución contenga una ley que contemple este caso, que autorice el derrocamiento de la Constitución subsistente, de donde derivan todas las leyes particulares, suponiendo también que el contrato fuera violado, es una clara contradicción, pues la Constitución tendría entonces que contener también un poder opuesto, públicamente constituido. Se necesitaría, por tanto, que hubiera todavía un segundo jefe de Estado que asegurara los derechos del pueblo contra el primero, pero haría falta entonces todavía un tercero para decidir de parte de cuál de los dos está el derecho. También esos conductores del pueblo, esos tutores, si se quiere, han temido una acusación de este tipo si por ventura su empresa fracasaba. Al monarca expulsado por el miedo que tenía de ellos, han preferido atribuirle falsamente una renuncia voluntaria al gobierno antes que arrogarse el derecho de deponerlo, pues en este último caso habrían puesto la Constitución en manifiesta contradicción con ella misma. Estoy seguro de que no se les hará a mis afirmaciones la objeción de que adulo demasiado a los monarcas atribuyéndoles esa inviolabilidad. Espero también que se me ahorrará la objeción de que favorezco demasiado al pueblo si digo que éste posee igualmente sus derechos imprescindibles frente al jefe de Estado, aunque los mismos
no puedan ser derechos de coacción. Hobbes es de la opinión contraria. Según él, el jefe de Estado de ningún modo está ligado por contrato con el pueblo y no puede cometer injusticia contra ningún ciudadano. Puede disponer como quiera de ese ciudadano. Esta tesis sería enteramente exacta si por injusticia se entiende esa lesión que concede al lesionado un derecho de coacción contra el que lo ha tratado injustamente. Pero tomada así en general, la tesis es terrible. El súbdito que no está en rebelión tiene que poder admitir que su soberano no quiere ser injusto con él. Por consiguiente, como cada miembro tiene sus derechos inalienables a los que no puede renunciar aunque quisiera, y acerca de los cuales él mismo está facultado para juzgar, y como por otro lado la injusticia de la que según su opinión es víctima no puede en esa hipótesis producirse sino por error o por ignorancia por parte del poder soberano de ciertos efectos de las leyes, es necesario conceder al ciudadano, y esto con permiso del soberano mismo, la facultad de hacer conocer públicamente su opinión acerca de lo que en las disposiciones de ese soberano le parece ser una injusticia para con la comunidad. Pues admitir que el soberano no puede incluso equivocarse o ignorar alguna cosa sería representarlo como un ser agraciado con inspiraciones divinas y superior a la humanidad. Así, la libertad de escribir, mantenida en los límites del respeto y del amor por la Constitución en que se vive, mediante el modo de pensar liberal de los súbditos que inspira además esa Constitución, y en esto los escritores mismos se limitan mutuamente a fin de no perder su libertad. Es la única salvaguardia de los derechos del pueblo, pues querer negarle igualmente esa libertad no es solo quitarle toda pretensión al derecho con respecto al soberano, como lo pretende Hobbes, sino también quitarle a este último, cuya voluntad por el mero derecho de que representa la voluntad general del pueblo, da órdenes a los súbditos como ciudadanos, todo conocimiento de aquello que él mismo modificaría si lo supiera, y es ponerlo en contradicción consigo mismo. Pero inspirar al soberano el recelo de que el pensar por sí mismo y el declarar el propio pensamiento podrían provocar disturbios en el Estado significa tanto como despertarle desconfianza para con su propio poder o incluso odio contra su pueblo. Pero el principio general por el que un pueblo tiene que juzgar negativamente acerca de su derecho, es decir, únicamente acerca de lo que podría ser considerado por la legislación suprema como no ordenado con la mejor voluntad, está contenido en esta proposición: lo que un pueblo no puede decidir acerca de sí mismo, el legislador tampoco puede decidirlo acerca del pueblo. Por ejemplo, si se pregunta si una ley que ordena considerar como definitiva, una vez establecida una constitución eclesiástica determinada, puede ser considerada como surgida de la voluntad propia del legislador según su intención, hay que comenzar por preguntar si un pueblo tiene derecho a darse a sí mismo una ley
por la que ciertos artículos de fe y ciertas formas de la religión externa deben permanecer para siempre una vez establecidos. Por tanto, si tiene derecho a prohibirse a sí mismo en su posteridad el progreso ulterior en materia de intelecciones religiosas o la corrección de eventuales errores antiguos. Se verá entonces claramente que un contrato originario del pueblo que produjese semejante ley sería en sí mismo nulo y sin valor por contrariar la destinación y los fines de la humanidad. Por consiguiente, una ley en ese sentido no ha de ser considerada como la voluntad propia del monarca y se le pueden oponer representaciones contrarias. Pero en todos los casos, cualquiera sea la decisión de la legislación superior, la misma puede ser ciertamente objeto de juicios generales y públicos, pero jamás se puede emplear contra ella resistencia en palabras o en actos. En toda comunidad tiene que haber una obediencia bajo el mecanismo de la Constitución estatal, según leyes de coacción referidas al todo, pero al mismo tiempo un espíritu de libertad, puesto que cada uno en lo concerniente al deber universal de los hombres aspira a ser convencido por la razón de esa coacción. Aspira a ser convencido por la razón de que esa coacción es conforme al derecho, a fin de no caer en contradicción consigo misma. La obediencia sin el espíritu de libertad es la causa ocasional de todas las sociedades secretas, pues es una vocación natural de la humanidad el comunicarse mutuamente, sobre todo en lo que concierne al hombre en general, por lo que esas sociedades se suprimirían si se favoreciera esta libertad. ¿Y por cuál otro medio podría el gobierno adquirir los conocimientos que favorezcan su propia intención esencial, sino dejando que se manifieste el espíritu de libertad tan digno en su origen y en sus efectos? En ninguna parte una práctica que deja a un lado todos los principios puros de la razón niega la teoría con más arrogancia que en la cuestión de los requerimientos de una buena constitución estatal. La causa es esta: una constitución legal que existe desde hace tiempo acostumbra al pueblo a juzgar regularmente acerca de su felicidad y de sus derechos, según el estado en el que todo hasta el presente ha seguido tranquilamente su curso, pero no lo acostumbra en cambio a estimar ese estado según los conceptos de felicidad y de derechos que le procura la razón. Más bien lo acostumbra a preferir incluso ese estado pasivo a la peligrosa disposición de buscar un estado mejor, en lo que vale lo que Hipócrates da a considerar en los médicos: indicium accept experimentum periculosum. Ahora bien, como todas las constituciones que existen desde hace tiempo, cualesquiera sean sus defectos y todas las diversidades que las separan en ese punto, desembocan en el mismo resultado, a saber, estar satisfecho con lo que se tiene. Entonces, no hay propiamente teoría que valga cuando se trata de la prosperidad del pueblo, sino que todo descansa en una práctica dócil a la experiencia. Pero si una razón
hay alguna que se puede expresar con la palabra derecho político. Y si para hombres a quienes su libertad pone en situación de antagonismo, ese concepto tiene fuerza obligatoria. Por tanto, realidad objetiva, práctica, sin que esté todavía permitido inquietarse por el bienestar o el malestar que pueda resultar para ellos de ese concepto, lo cual solo conoce por experiencia. Entonces ese derecho se funda en principios a priori, pues la experiencia no puede enseñar qué es el derecho. Y hay una teoría del derecho político con la que la práctica debe coincidir para ser válida. Ahora bien, contra eso solo se puede alegar esto. Los hombres pueden tener, por cierto, en la cabeza los derechos que les pertenecen, pero la dureza de sus corazones hace que no puedan ni merezcan ser tratados en consecuencia, y por tanto solo un poder supremo que proceda según reglas de prudencia podría y debería mantenerlos en orden. Pero este salto desesperado, salto mortal, es una especie tal que, en cuanto no se trate del derecho, sino únicamente de la fuerza, el pueblo también podría ensayar la fuerza propia y así volver insegura toda la constitución legal. Si no hay nada que por la razón imponga un respeto inmediato como el derecho de los hombres, entonces todos los influjos sobre el arbitrio de los hombres son impotentes para refrenar la libertad de los mismos. Pero cuando junto a la benevolencia el derecho habla alto, la naturaleza humana no se muestra tan corrompida como para no oír con respeto la voz del mismo. Tum pietate graven meristique si forte virum quem conspexere silen arretisque aribus adstandet. Virgilio. La tercera parte corresponde de la relación de la teoría con la práctica en el derecho internacional, considerada desde el punto de vista filantrópico universal. Esto es cosmopolita, contra Moses, Mende y Som. Lo dejaremos para una próxima oferta.